Oremos. Señor, muchas gracias por ese tiempo que nos permites para poder estudiar tu palabra. Rogamos, oh Señor, y pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu para entender, oh Señor, que nuestros ojos sean abiertos y que nuestros corazones estén convencidos de la verdad de tu palabra, que actuemos, oh Señor, no por impresiones, que actuemos, no Señor, pensando en una moda, que actuemos no según nuestro corazón, no según ni siquiera las urgencias o necesidades, sino que lo que hagamos, oh Señor, realmente estemos convencidos por la verdad de tu palabra, oh Señor. Así que te pedimos que nos ayudes a el tema que tenemos el día de hoy, que nuestras mentes se puedan aclarar y que parte de eso también responda de las muchas inquietudes que tenemos. Te lo pedimos así. Amén. Y amén. Bien, hermanos. Bien. Hace 8 días vamos a hacer un breve resumen y nos ubicamos y seguimos adelante con lo que dejamos el día medio el domingo. ¿Recuerdan de qué hablamos hace 8 días? Hagamos el resumen todos. A ver, ¿de qué hablamos? ¿Cómo no me acuerdo? Repetitivo. Los apuntes son válidos. ¿De qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿De qué hablamos? Dijimos, os digo que la iglesia era un organismo. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿De acuerdo? Que está viva. Hacemos una organización, una iglesia, pero que está viva, tiene vida en sí misma. Bien. Dijimos que la iglesia era un organismo, ¿y qué más era? Somos una organización. El hecho de que seamos un organismo vivo no significa que no necesitemos orden. Entonces, por eso hablamos también de que la iglesia es una organización. ¿Recuerdan algo más que vimos o que se haya destacado de hace 8 días? También dijimos que pues, es un organismo vivo que hace que tenga pues, un orden y un cuerpo y una cabeza, ¿no? Hablamos de que Jesús es la cabeza principal y nosotros como miembros obedecemos a lo que dice la cabeza. Ok, entonces hablamos de que como iglesia vemos por la palabra que sí nos deja ver que hay como un orden, ¿no? Nos deja ver que hay una cabeza, que es Cristo, que hay un cuerpo que se compone de miembros, que somos nosotros. Vimos que en su momento cuando la iglesia se funda, hay un rol importante de los apóstoles, de los profetas, y es lo que tenemos en la escritura, lo que ellos, cómo el Señor los usó a ellos para fundar la iglesia. Vimos entonces que también hay pastores, que hay maestros, que hay evangelistas. Entonces como que dando un brochazo largo, vemos como que el Señor quiere decir que hay algo, ¿sí? En la iglesia hay algo, ahora hay que encontrarle la forma, pero como que sí nos deja ver que hay como un orden. Bien, recuerdan que hablamos de que la iglesia tiene autoridad. ¿A qué nos referimos? A ver si quedó claro. Sí, ¿y a qué nos referimos que la iglesia tiene autoridad? Que Dios respalda las decisiones. Exactamente, Dios respalda las decisiones. Entonces somos un organismo vivo, pero también somos una organización viva que tiene autoridad, y esa autoridad no viene de nosotros, sino que el Señor nos la ha dado. Y eso es donde se ve reflejada esa autoridad en la disciplina, como lo acabas de decir tú. Entonces, por eso tenemos la primera imagen, Juan, ¿me ayudas? Que era como el resumen de lo que veíamos hace 8 días referente a la disciplina y la autoridad. ¿Quién la quiere leer? Nuevamente. Billy. Y lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y lo que haces en la tierra será desatado en los cielos. Se refiere al respaldo que el cielo otorga cuando la iglesia cumple su labor y procura la santidad entre sus miembros. Cuando ejercemos bien la autoridad para disciplinar en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. Bien, ese es un poco el resumen de lo que veíamos referente a la autoridad. Esto nos lleva a ver que la iglesia
definitivamente es una organización y esa organización entonces tiene un orden. Entonces lo que yo quiero que veamos el día de hoy es, hablando más específicamente de lo que serían los tipos de gobierno. Porque hay iglesias cristianas que tienen modelos de gobierno diferentes. Entonces la idea es que hoy entonces podamos ver los tres más conocidos, los tres tipos de gobiernos más conocidos, y a estas alturas de la vida nosotros ya tenemos una base, tal vez consciente o inconscientemente, para decir, ok, ¿qué es lo que la Escritura nos muestra y hacia qué lado nosotros nos deberíamos inclinar? No porque sea una moda, sino porque lo que deja ver la Escritura que tal vez el modelo se inclina más para este lado, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Pero lo primero, quiero destacar algunas cosas importantes que nos ayuden a entender por qué es importante hablar del gobierno en la iglesia. O sea, ya hemos hablado de que la iglesia tiene un orden y de que es importante el orden. Eso nos deja ver que hay autoridad, que hay un conducto regular. La pregunta es entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar acerca de los gobiernos que hay en la iglesia? ¿Por qué no es un tema menor para nosotros y nos va a ayudar en nuestra vida cristiana? Y vamos a ver que cuando se le resta importancia a este tema y cuando tal vez nunca habíamos hablado de esto, responde porque antes o muchas veces pasó lo que pasó. Es una respuesta a este tema y tiene que ver con que pues, no se le dio mucha importancia a hablar acerca del gobierno. Entonces, dentro de la iglesia cristiana hay gobiernos que usan un estándar más bíblico, y dentro de la iglesia cristiana vamos a encontrar que hay algunas iglesias que, como se gobiernan, funcionan más como una empresa o funcionan más de una manera secular que el modelo bíblico. Entonces debemos partir de lo siguiente, y es que la Biblia es nuestra autoridad suprema, así que la iglesia, como tiene que funcionar, es no de acuerdo a los principios administrativos o gerenciales que el mundo ofrece, sino que nosotros tenemos que acomodarnos al modelo de gobierno que la misma Escritura está tratando de comunicar. Entonces, si somos una iglesia cristiana que está fundada por la palabra, que Cristo es la autoridad, la cabeza, entonces nosotros somos los que tenemos que acomodarnos al gobierno bíblico. Y en la Biblia entonces encontramos parámetros que definen el gobierno de una iglesia. Y el parámetro que define el gobierno de una iglesia según la Biblia es el siguiente: Cristo es la cabeza, la Biblia es nuestra guía, los apóstoles y profetas tienen una función fundacional, así que podemos decir que nuestra enseñanza es apostólica y profética en el sentido de que intentamos enseñar lo mismo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Entonces estuvimos en Lamentaciones, no predicamos algo nuevo, sino lo que el profeta Jeremías quiso comunicar en Lamentaciones. Ahora estamos en Timoteo, entonces somos una iglesia apostólica en el sentido de que la misma enseñanza que dio Pablo hace 2000 años es la que hoy nosotros también recibimos por instrucción del Señor. Apóstoles y profetas fundacionales. El Señor los usó para colocar el cimiento de la enseñanza bíblica del pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Encontramos que hay pastores y hay maestros en la iglesia local que son siervos y guías. No tienen que inventarse algo nuevo, solamente tienen que replicar y comunicar el mismo mensaje que ya dieron los profetas y los apóstoles en la Escritura. Pero también encontramos, por último, que la iglesia tiene una voz, que la iglesia participa, ¿sí? Que son los miembros, ¿no? Cuando hablé de la iglesia, me estoy refiriendo a los miembros de la iglesia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? ¿Sí? Esos son los principios que vemos y hace 8 días lo veíamos. Cristo la cabeza, la Biblia nuestra guía,
apóstoles y profetas son los fundacionales. Tenemos pastores y maestros, que son siervos y guías. Y tenemos también la voz de la iglesia, de los miembros. Ahora, ¿por qué es importante hablar del gobierno de la iglesia? Quiero responder esto en 3 preguntas que no son mías, 3 respuestas que no son mías, sino son de un autor, que en este momento se me olvida el nombre. ¿No es usted? Merkel. ¿Anton? ¿Creo que es? No, perdón. Pero ella es autor. Benjamin, sí. Benjamin Merkel. Y entonces vamos a responder de esta manera. ¿Por qué es importante hablar del gobierno y por qué es importante que en este momento justo nosotros hablemos de un tema como tan importante? En primer lugar, un buen tipo de gobierno es fundamental para la vida y salud de la iglesia. O sea, el hecho de que una iglesia crezca, madure, tenga vida, haga lo que tiene que hacer, cumpla con su propósito como iglesia, definitivamente va a depender mucho del tipo de gobierno que tenga. Si no es un gobierno tan saludable, entonces no podemos esperar que la iglesia sea saludable. Si el gobierno es más saludable, va a ser mucho más probable, va a ser mucho más fácil que la iglesia, al ser alimentada, entonces pueda tener más vida, sea más eficiente en lo que tiene que hacer. Entonces, un buen tipo de gobierno es fundamental para la vida y salud de la iglesia. En segundo lugar, es importante hablar del gobierno en la iglesia local porque el modelo de gobierno influye directamente en quién califica para ser líder. Dependiendo de las normas que tengamos, dependiendo de los parámetros que usemos, es entonces como también vamos a escoger a nuestros líderes. Ahora, seguramente aquí algunos harán un déjà vu de su vida pasada como cristianos en otras iglesias y tal vez, no sé si ustedes lo recuerdan, pero entendemos que al Señor no se le salió el control que hubiésemos estado en ese tipo de iglesias que hoy identificaríamos como no saludables. Ahora, el punto es, si pasamos por allá, es entonces, ¿qué vamos a aprender al día de hoy? ¿Cómo aterrizamos todo lo que pasó atrás para hoy decir entonces cómo podemos hacerlo de manera diferente? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, si tal vez yo les digo, ustedes recuerdan, no me digan nombres ni nada, solamente en sus nombres, tal vez alguno recuerda algún líder que tuvo o algún pastor por el que algún momento usted dijo, esa persona no debería predicar, esa persona no debería estar ahí. ¿Se les viene a alguien a la mente? Inmediatamente, ¿no? Y tal vez hay cosas de fondo, y yo creo que con muchos hemos hablado de este tema, que son muy serias, porque tal vez incluso muchos de sus líderes, algunos los vieron borrachos. Dice, pero ¿qué pasó acá? Sabía que el pastor o el líder tenía moza. Sí, no, o sea, ustedes sabían que no debería estar ahí. Esas personas no deberían estar ahí. Mamás que abusaron, que como mamás, o sea, terribles, o sea, como personas terribles, y ustedes saben que esas personas no tendrían que haber estado ahí. Bueno, estaba en esa posición porque efectivamente había un gobierno en la iglesia y eso influye directamente en quiénes son nuestros líderes. Si hay unos estándares, esos son definidos por el gobierno. Entonces sí es importante hablar de este tema. Porque tal vez si tuviéramos un modelo de gobierno más bíblico, entonces muchos de los líderes que tuvimos, hoy decimos, esas personas no calificarían, es imposible que vuelvan a ser líderes, ¿verdad? Y en tercer lugar, la tercera respuesta es porque la estructura o el gobierno define lo que el líder hace y determina ante quién debe rendir cuentas el líder. El gobierno define lo que hace el líder y determina ante quién debe rendir cuentas. Entonces, dependiendo del modelo de gobierno que tengamos en la iglesia, es donde se va a clarificar qué es lo que hace el líder, qué es lo que esperamos que haga el líder y también ante quién debe rendir cuentas. Bien, ¿estamos claros hasta ahí?
¿Sí se entiende el punto de por qué es importante hablar de esto? ¿Alguna pregunta? Digamos que una pregunta, pero algo que sí me lleva a ver de verdad la importancia del gobierno, lo importante que debe estar la iglesia, y es que observa muchas cosas del pasado, como la iglesia, donde uno orienta donde las iglesias no se participaba a la hora de poder líderes. Eso era dentro de la misma roca, entonces no era un gobierno sano. Y las implicaciones es, no tienes un gobierno sano en la iglesia no va a estar sana, la iglesia no va a estar saludable, no se van a escoger buenos líderes, esos líderes no van a ayudar sanamente a las personas que tienen su cargo, y es un ciclo que se repite y no hay salida, ¿sí? Justamente por lo mismo. Y eso incluye que hablar del gobierno es muy importante, eso va a ayudarnos muchísimo. Bien, ¿alguna pregunta? No, está claro. Listo, entonces, un buen gobierno es fundamental para la vida y salud de la iglesia. El modelo de gobierno influye directamente en quién califica para ser líder. Y el gobierno define lo que hace el líder y determina ante quién debe rendir cuentas. Entonces, vamos a hacerlo muy fácil para entender esto y aplicarlo a nuestra vida. Y es partir de, yo voy a plantearles un problema y ustedes me tienen que dar la respuesta, y vamos a ver entonces qué modelos de gobierno hay y cómo se responde a ese problema. ¿Listo? Entonces, el problema es el siguiente: la iglesia necesita pastores. Particularmente, Casa del Evangelio en este momento necesita pastores. La pregunta es, ¿quién escoge los pastores? Es el problema ya está planteado. Casa del Evangelio necesita pastores. La pregunta es, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Quién los escoge? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? La iglesia, los miembros. Eso lo hacemos nosotros, o lo que vamos a hacer nosotros. Pero antes de llegar allá, quiero compartirles otras dos maneras como algunas iglesias lo hacen. Entonces, hay un gobierno que se conoce como el gobierno episcopal, y quiero que primero consideremos ese gobierno, veamos qué fortalezas hay y qué debilidades hay en ese gobierno. Entonces, si nuestra iglesia tuviera ese tipo de gobierno episcopal, sucedería lo siguiente: hay un sistema jerárquico, entonces pueden pensarlo en una pirámide. Hablamos de que hay como un pastor principal, se puede decir de esa manera, y es autocrático. Me refiero a que la autoridad reside en esa persona, ¿sí? Hay otras iglesias que funcionan de esta manera en pirámide, que es episcopal, que es la iglesia católica. La iglesia católica, ¿cuál es la cabeza de la iglesia católica? El Papa. Y después abajo del Papa están los arzobispos, y abajo sí hay como un sistema de escala, en el que si uno quiere llegar a ser Papa, toca hacer toda la fila, toca subir. Pero hay iglesias cristianas que también funcionan así, y tal vez alguno piensa, ok, en las iglesias cristianas episcopales hay un pastor principal, o hay una pareja de pastores que son los que mandan la parada, ¿sí? Los que decimos coloquialmente parten el queso, ¿sí? Entonces, como la autoridad la tienen ellos son los que supervisan, ellos son los que tienen la administración, ese pastor principal o los pastores principales, son los que nombran líderes, son ellos los que, basándose en sus ideas, quitan y ponen. Entonces, el pastor principal de la iglesia, el que está a la cabeza, puede decir, ok, tenemos esta iglesia en Bosa, entonces vamos a quitar a este y ahora llega este. ¿Sí se les hace parecido algo así? Ok, ese es un gobierno episcopal, en el que la autoridad la tiene alguien arriba. Entonces es el que dice quién sale, quién quita, quién pone, según a su manera. Entonces, si el gobierno de nuestra iglesia local fuera ese, entonces alguien que está a la cabeza llega y dice, ok, el pastor ahora es él. Si era él antes, entonces ahora, a partir de este domingo, el pastor es él. Y entendemos que pues se acepta porque es como se maneja. Básicamente así sucede, y en la iglesia católica es también lo que nosotros encontramos, un gobierno de jerarquías. ¿Qué desventajas tiene ese gobierno? Si alguno lo identifica que hay una desventaja.
los miembros no tienen participación, o sea, no tienen voz ni voto y nada. Obligatoriamente tienen que aceptar los privilegios. Sí. Lo principal es que se parezca a un modelo del mundo, no se parezca al modelo que nos plantea la palabra. Bueno, Romano. Es imposición. ¿Es imposición? Bueno, es una desventaja. ¿Alguno ve alguna ventaja? Pues que no pierde la autoridad del paso. No quiero tolerar más, claro, sí. Esta es una ventaja. Pero sabes, o sea, para rajar la cabeza es muy complicado. Y nadie va a llegar. Y nadie va a llegar allá. Sí. ¿Alguna ventaja o desventaja que vean en esto? ¿Cómo se maneja? Muchas veces se puede ver como ventaja, pero digamos que cuando las iglesias locales no son tan maduras, sería una ventaja de que ellos no tengan como la autonomía de decisión de escojamos. Entonces, porque a veces también la inmadurez es una desventaja de que la propia iglesia tome decisiones, ¿no? Sí. Importantes como quién va a ser el pastor o el líder. Sí, eso es cierto. O sea, tenemos que contar con que la realidad tiene ese tipo de retos. Y por eso quiero que en cada uno de los libros que veamos, pensemos en ventajas y desventajas. Esto apuntando a varias cosas. A decir, ok, ¿cuál es el modelo que más se acerca a la escritura? Pero al mismo tiempo señalar de que no encontramos en la escritura el ABC, ese tipo de cómo tiene que funcionar la iglesia. Y podríamos pensar, bueno, pero si esto es tan importante al Señor, ¿por qué no dejó eso tan limitado, tan específico? Y creo que se puede responder de muchas maneras. Pero creo que una de esas, por las que ocurre todo este tipo de diferencias dentro de la iglesia cristiana, porque no antes señaló, hay iglesias que no son sanas, pero no me atrevo a decir que no sean iglesias. ¿Sí? Tal vez son hermanos tal vez inmaduros, o que no tienen mucho conocimiento y hacen las cosas completamente distintas. Y el hecho de que no haya total uniformidad en la iglesia, creo que apunta a que el Señor trae luz de diferentes maneras a cada creyente, y a algunos creyentes los ha dotado de mucha luz, de los cuales pues, debemos beneficiarnos. Pero también apunta al hecho de que el hecho de que no encontremos uniformidad significa que hay algo que no está bien, ¿sí? Y que eso solamente se va a ordenar perfectamente cuando el Señor regrese. Entonces sí nos hace anhelar que el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva, ya el Señor estando en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no tendremos entonces que tomar decisiones nosotros, porque ya el Señor las va a tomar todas y ya será perfecto. Nico, y no sé si sea válido pensar que pues, el diablo también ataca a la iglesia. Sí, también. Y por Sí, eso sí. se ve también mucha diversidad. Así. Y pecado. Exacto, Sí, pecado. sí. Y también que, por ejemplo, sentarse en que nuestro modelo es el correcto, pues también es pecado, porque algunos explicarían, el modelo episcopal es el que dejó Pablo. Pablo dijo y él empezó a mandar aquí, allá, él no se sabe, ¿no? Él no se sabe en cuántas iglesias sí hubo la iglesia tomara la decisión de escoger, pero en algunos casos pues habrían como los amigos cercanos y los que... Vamos a ver eso, que también es un tema de interpretación. Exacto. Hay muchos pasajes que los episcopales van a decir, bueno, pero es que aquí está muy claro, acá funciona de esta manera. Pero decimos, bueno, no, así es cuestión de interpretación también. Pero es cierto también que el enemigo va a entrar. Ustedes recuerdan al pastor G, al que estuvo enseñando en noviembre, estuvo con el grupo misionero, que fue el que predicó. En algún momento hablando con él me dijo, el diablo sabe que es más fácil destruir la iglesia desde adentro que desde afuera. Entonces es muy importante también considerar que hay un enemigo y que va a hacer lo posible para que la iglesia se desvíe de lo que tiene que hacer. Bueno, entonces, ¿descartamos ese gobierno episcopal? No, a mí no me parece mal. A mí sí. Anita dice, a mí sí. Encantado. ¿Lo descartamos? ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahora debemos el siguiente. Es el gobierno presbiteriano. Acá quiero hacer una aclaración y acá es importante lo que Guille decía ahorita. Es un tema de interpretación
lo que sucede con los hermanos presbiterianos, jamás me atrevería a decir que no son creyentes y que sus iglesias no son sanas. Simplemente interpretamos la escritura de una manera distinta. ¿Cómo funciona en el gobierno presbiteriano? Es más, lo que voy a decir es confirmado. Esta semana hablé con un hermano presbiteriano y le pregunté, hice preguntas muy exactas y me dijo, sí, así funciona. Entonces les voy a explicar cómo funciona ese gobierno. El gobierno presbiteriano funciona también en jerarquía, también veamos los pirámides, pero también se llega a esa pirámide porque la iglesia lo decidió así. Entonces, como que aquí la iglesia ya empieza a tener voz, solo que la voz no es tan determinante. ¿A qué me refiero? Nuevamente, plantamos el problema. Pues, la iglesia local necesita pastores. Entonces, si Casa del Evangelio fuera una iglesia presbiteriana, tendría que pasar de la siguiente manera. Si la iglesia local necesita pastores, entonces la iglesia tiene una voz y dice, ok, consideramos que hay 2, 3 hermanos que los vemos aptos para ser pastores. ¿Automáticamente quedan como pastores en este gobierno? No, porque hay una jerarquía en la que la iglesia local no es autónoma, sino que depende de otro concilio que está más arriba. Entonces, digamos que si nuestra iglesia local fuera presbiteriana, hay otras 3 iglesias amigas que están por esta zona, nos unimos las 4 iglesias y hacemos un presbiterio. Entonces, podría sonar feo, pero no lo piensen de la mala manera, sino de la buena manera. Habría una junta directiva. Entonces, cada pastor de cada iglesia conforma esa junta directiva y ellos, esa junta directiva, tiene autoridad sobre cada iglesia local. ¿Sí me hago entender? Somos una iglesia, allá hay 3 más, entonces cada iglesia pone un pastor, esa es la junta directiva, y ellos tienen autoridad sobre cada iglesia local. Entonces, para escoger un pastor, no solamente necesitaríamos la luz verde de nuestra iglesia local, sino que necesitamos la luz verde de ¿quién? De los de arriba, del presbiterio. Entonces, si nosotros decidimos, ok, queremos que fulano sea pastor, se lleva al presbiterio. El presbiterio hace la evaluación y el presbiterio dice, no, él no debe ser pastor. Entonces, ¿qué va a pasar en la iglesia local? ¿Es pastor él? ¿Sí o no? No, ahí ya se sale las manos porque el que está arriba pues va a influir bastante. ¿Cómo se ve también esto? En una disciplina. Hemos hablado nosotros de la disciplina en la iglesia, ¿no? Entonces digamos que hay un problema gravísimo, no se soluciona. En el último paso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Recuerdan? De la disciplina según Mateo 18. Cuando la persona se expone ante toda la iglesia. ¿Sí? Se habla personalmente uno a uno, después con testigos y después ante la iglesia. Bueno, en el modelo presbiteriano, el último paso implica de que la iglesia no es la que expulsa a esa persona, sino son los pastores. Entonces, como que la voz de la iglesia ahí se restringe y sería válido si los pastores echan a una persona, han comprobado que no es creyente, que no hay arrepentimiento. Entonces los pastores no necesitan la voz de la iglesia, ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia lo decidió así. La iglesia escogió a sus pastores y lo que la iglesia dice es, dejamos que ustedes nos guíen, dejamos que ustedes hagan el trabajo, así que descansamos y confiamos en su criterio. Si la decisión de ustedes es que esa persona debe salir, entonces nosotros no nos oponemos. Pero digamos que el problema es grande y eso escala y la situación no encuentra solución. Entonces, si no se arregla la iglesia local, ese problemita, ¿ante quién se lleva? Al presbiterio, a la junta directiva. Entonces, en la junta directiva, el presbiterio puede decir, sí, esa persona tiene que salir de la iglesia. Y toma la decisión y sale de la iglesia por disciplina, ¿no? Por expulsión. Ahora, si el presbiterio dice, no, esa persona no es válida la expulsión, el presbiterio hace que esa persona vuelva nuevamente a la iglesia y a la membresía. Así funcionaría entre ellos. Hay otras cosas que son interesantes.
y es como ellos dividen a los pastores. Hacen una diferencia entre los pastores que predican y los pastores que gobiernan. Eso es como algo interesante también de ese gobierno. Entonces tienen personas específicas para la enseñanza y tienen a otros pastores específicos como para el gobierno, para la supervisión, para el cuidado. Eso es también interesante ahí. Bueno, después de haber hablado de esto, ¿qué piensan? ¿Qué ventajas tiene este modelo? ¿O desventajas? Bueno, yo lo viví. En ese tiempo no existía ni Nikon ni Edgar en mi vida, ni en la vida de nosotros como familia. Y aunque la iglesia no funcionó, era presbiteriana como tal, sí hacían esos cambios abruptos, de esos cambios de pastores, despedían a unos, teníamos que de repente recibir a otros, y eso maltrataba mucho a la iglesia y tendía a ser un motivo de división también, porque el pastor que se iba tenía pues sus adeptos, y quienes permanecían por antigüedad seguían como más bien afirmando y guardando esa tradición. Entonces, en esas transiciones, lo digo como miembro, sí sufrimos esos cambios que eran muy fuertes para la iglesia, el impacto en la iglesia era muy fuerte. Tener como una junta directiva con decisiones de otros. El cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante. Es una desventaja. ¿Alguno considera otra desventaja? ¿Hay otra desventaja en este tipo de gobierno? ¿O ventaja también, si la hay? Vemos la misma desventaja anterior, que la iglesia no tiene voz, no tiene voto, o sea, tiene un poco de participación, sí, pero al final queda totalmente relegada. Sí, ella se llama representativa. La voz tiene una voz representativa. ¿Quién los representa? Los ancianos. O sea, ellos escogieron los ancianos para que los representen. Y ahí ya, para de contar. Esa es como la voz que tiene la iglesia. Pero si viendo el modelo que afecta mucho a la iglesia. Sí, estuve preguntando, por ejemplo, si tomáramos la decisión de plantar, no podemos hacerlo solos. Necesitamos tener la luz verde del presbiterio. O sea, si quisiéramos hacer algo, no, toca esperar al presbiterio que dicen ellos, ok, hay luz verde, entonces sí lo podemos hacer. De lo contrario, no. Es otra cosa que te pregunté esta semana. El hermano que era ducho y sabía realmente cómo es el tema porque él es presbiteriano. Le pregunté a él. Ok, esa pregunta vamos a responderla ahorita. ¿Sí? Pero entonces, este modelo, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo descartamos o lo dejamos? ¿Lo descartamos? ¿Sí? ¿Por qué? Yo no lo descarto porque, por ejemplo, el Señor da luz diferente a cada uno y en algún momento una persona que tenía mucho conflicto con eso dijo, ahora logro entender que el Señor le da una luz diferente a cada uno y creo que y no estoy seguro ahora, pero John es presbiteriano, ¿no? Y John Piper es presbiteriano. No, yo estoy presbiteriano. Entonces tampoco. No, MacArthur es bautista. Era presbiteriano. Entonces son gente que son muy buenos y ellos logran tener esa luz, decir, yo me voy por esta posición, por este tipo de gobierno, pero entonces es un tema de por dónde el Señor me da luz a mí, me parece que este gobierno es mejor. Sí, exactamente. Por eso yo dije antes de empezar con este gobierno, no vamos a decir que no son hermanos, ¿sí? Como que partamos de ahí para no tener confusiones. Y he visto falsos profetas de leer echen al infierno. No funciona de esa manera. Entonces un poquito de cuidado. Veo dos manos, Frey y después Anita. Yo pienso que no se puede descartar porque a pesar de que la iglesia tenga voz y voto, veo que las iglesias bautistas están unidas y la mayoría de pastores se apoyan unos a otros, no con una decisión radical, pero sí hay un acompañamiento de muchas iglesias
al tema, por ejemplo, que estamos pasando nosotros. O sea, nosotros estamos en un proceso interno, pero tenemos apoyos de muchas iglesias que están pendientes de cómo va nuestro proceso. Entonces creo que no se puede descartar. No se puede descartar algo bonito que tiene, digamos así. Exactamente. Ok. Anita. Bueno, yo pienso que está bien, pero también depende del tipo de persona que está allí en ese gobierno, ¿sí? O sea, que esa persona realmente esté guiada por la palabra y por Dios, no por su propio corazón, porque no voy a juzgar a otro por lo que hizo, porque me cayó mal, porque yo decido que es así, porque es que yo mando acá, sino porque realmente es Dios el que le muestra lo que debe hacer. Entonces creo que es muy importante las personas que están en ese gobierno. Sí, totalmente. Eso influye muchísimo. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, dejémosla ahí un momento entonces y pensemos en otro tipo de gobierno, que es el gobierno congregacional, se llama así. Congregacional. ¿Cómo funciona este gobierno? Es local, es autónomo, y la voz de la iglesia es totalmente activa en los temas donde se relaciona a la palabra. Entonces, nuevamente, basándonos en nuestro problema, la iglesia local necesita, Casa del Evangelio necesita pastores. Entonces, según el modelo congregacional, ¿cómo se llega a escoger los pastores? Entonces, la membresía, los miembros de la iglesia local, son quienes escogen al pastor. Sí, ellos tienen la voz determinante para escoger quién es el pastor de su iglesia, quién los va a pastorear. La voz de otra persona que no haga parte de la iglesia no tiene ninguna injerencia, ¿sí? No hay ninguna autoridad de alguien de afuera. Si viene otro pastor de afuera a decir él es su pastor, la iglesia va a decir no, así no funciona. La decisión la tomamos nosotros, nadie nos la va a imponer. Así es como funciona este gobierno. ¿Dónde más hay una voz importante en la iglesia? En la disciplina. Entonces, como lo vimos en Mateo 18, si hay que disciplinar a alguien y desafortunadamente hay que llegar al último paso en el que la persona tiene que ser expulsada de la membresía, entonces la decisión no la van a tomar solamente los pastores, sino que tiene que ser en su mayoría, ojalá por unanimidad de toda la iglesia. O sea, la iglesia se involucra y la iglesia es testigo y dice, esa persona realmente no es creyente, esa persona no la podemos considerar como un cristiano. Pero la decisión final no podemos decir que recae sobre los pastores, sino que la voz de la iglesia es muy importante. Así es más o menos como funcionaría la iglesia local. Entonces, la iglesia local es autónoma. Si la iglesia quiere plantar, la iglesia decide sí, plantamos, entonces plantan. No dependen en jerarquía, no dependen de afuera de nadie más. O sea, afuera de la iglesia nadie tiene autoridad. La iglesia se gobierna a sí misma. Ahora, ¿qué piensan de ese modelo? ¿Qué ventajas hay? ¿Qué desventajas hay? En un caso que hablaba Guillo ahorita, la iglesia todavía sea inmadura. Y de pronto, sé que en el caso de nosotros, pues, fuimos acogidos especialmente por redención, pero si un ejemplo se diera el caso de que el pastor, por X razón, como sucedió acá, dice que no puede continuar con la iglesia, pero no hay esa madurez ni tampoco hay un liderazgo de pronto para que tuviera en mente delegar un nuevo pastor. ¿Qué sucede en un caso así? Depende de varias cosas. Y la respuesta creo que la encontramos acá en nuestra historia. Es decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos solucionarlos solo nosotros o necesitamos ayuda de alguien más? Si necesitamos ayuda, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? Porque entonces cuando pedimos ayuda ya dependemos de esas otras personas que piensen del gobierno. ¿Sí? Porque si esas personas piensan en el presbiterio y dicen, ok, vamos a hacerlo así, arreglamos esto y traemos este orden. Si es un gobierno, si le pedimos ayuda a la iglesia episcopal, entonces, ok, listo, si el problema es hagamos esto, usted vaya para allá, acá llega otro y usted venga para acá y listo, solucionamos. Entonces va a influir a quién le pedimos ayuda. Entonces en este caso, como nos pidieron ayuda a nosotros, entonces la respuesta es
Ok, si entendemos que no es el momento para tomar una decisión ya en ese mismo momento, pero estamos convencidos de algo, entonces tenemos que movilizar a la iglesia a que tenga cierto entendimiento para que pueda hacer lo que esperamos que haga. Es lo que vivimos acá, la realidad. Primero, más que disponerles un pastor, hay que construir una doctrina que pues, el pastor sentó las bases del evangelio para que mínimo seamos creyentes de verdad y para allá. Todo el gobierno de la iglesia es el trabajo que de hecho es un caso muy particular e interesante porque el pastor John, siendo de convicción presbiteriana, le pasó a Redención, le pidió ayuda a Redención, que tiene convicciones un poco bautistas, reformadas y eso. Pero la importancia era como el interés principal, más que decir, yo creo que sigan por la línea que yo tengo en mente, es decir, la iglesia y las personas necesitan ser pastoreadas. Y por eso no entró así de buenas a primeras un pastor a liderarnos, sino que se está haciendo un trabajo que, como Nico manifestaba, muchas veces orgánicamente se van a dar las cosas debido al proceso que se está llevando. Esa es la respuesta de por qué hemos hecho lo que hemos hecho este tiempo. ¿Sí? Ayuda a responder porque veo, pero han pasado casi 3 años, ¿por qué no? No, espere, si queremos algo más. Me invitan a alguien, no tenemos pastoría. Exactamente. Yo creo que yo me voy más por este gobierno porque veo más la unidad de la iglesia, la decisión de la iglesia, y que nos podemos conocer más. Podemos conocer más a nuestros miembros y decir, no tener una opinión libre, ¿sí? Y en esa opinión libre acercarnos más a Dios y también depender más de Dios, porque el gobierno también depende también del Señor, ¿no? Sí, claro. Y nos enseña a conocerle a Él qué es lo que quiere Él para su iglesia, cómo la quiere organizar, cómo la quiere, a dónde la quiere llevar. Entonces me parece que es un gobierno de más libertad, de más unión, de más conocimiento entre los mismos hermanos. Ok. Ángel. Bueno, yo voy a hacer también una retrospectiva y a responder las preguntas desde la primera. Pienso yo que es importante que veamos es un gobierno que sea bíblico, independientemente de, inclusive si nos conviene o no nos conviene a nosotros físicamente ahorita. La cuestión es que sea bíblico, porque si Dios, ¿sí?, es el que tiene el control, Él es el que sabe en qué momento nos lleva y cómo nos lleva, así de pronto en este momento veamos de que X gobierno no nos va a servir. Entonces lo importante es eso, que sea bíblico. Y cuando vamos a la Biblia vemos que el gobierno que se acerca más es el tercero, ¿no?, el congregacional, porque en ningún momento pues estableció una iglesia piramidal en el principio, o sea, bíblicamente no está establecido, ya va por interpretación e interpretación contemporánea, en donde creamos esas pirámides, pero en su momento no lo era para nada. O sea, cuando se habla de pastores, de obispos, todo eso eran funciones, ¿sí?, que cada uno tenía de acuerdo al desarrollo de lo que es el cuerpo de Cristo, no en jerarquía, para nada. Y pues eso lo podemos ver y estudiar en diferentes textos, no solamente en la Biblia, sino textos de la época que nos muestra esto, ¿sí? La iglesia en un momento fue piramidal, fue algo que se podría llamar, como lo dije ahorita, congregacional o cúbica, que es otro concepto que existe. Entonces es importante tener en cuenta eso. Las desventajas que tenemos de las anteriores, por lo menos se llama la presbiteriana, se toman decisiones sin conocer realmente el contexto y el interior de la iglesia. Eso suele suceder mucho, además de que también hay mucho tráfico de influencias. Esas iglesias manejan mucho tráfico de influencias y es así. Si vamos a la primera, se me olvidó el nombre, a la episcopal, va totalmente contraria, porque es que realmente ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a colocar otra cabeza? Es antibíblico y además, pues, cuando hay una cabeza, esa persona toma las decisiones de acuerdo a su conveniencia
independientemente de, siempre es a la conveniencia de esa persona. Y las ventajas, digamos, que tendría esta primera, la veo yo, la episcopal, es que para las personas que les gusta dejarse llevar y no piensan, es perfecta, porque no tienen que aportar ni hacer nada, ¿sí? Para la segunda, la ventaja es que hay un apoyo, pero tiene su contra, y es que ese apoyo está condicionado a que dependo de. Entonces ahí se pierde totalmente, dijéramos, el principio bíblico. Entonces, así como veíamos que necesitamos ayuda, sí, la podemos recibir, siendo una iglesia con un gobierno congregacional. Entonces ese es mi aporte. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos con este gobierno? Lo aprobamos. ¿Se va a hablar? ¿Pinta? ¿Es lo que mejor pinta hasta el momento? Sí. Pero pues, Okay. Pero tomando puntos de luz. tomando Vamos a dejar un... Va a ser un infierno. Vamos a emparapetar, dicen los costeños. Es que escuché de Angélica y de Guille como preocupación de alguna manera la madurez de la iglesia. Y creo que una de las ventajas, o sea, la madurez o la inmadurez de la iglesia no sería una desventaja en el tipo de gobierno congregacional, porque precisamente cuando la iglesia tiene objetivo y es inmadura, como que tiene que reaccionar y decir, bueno, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que empezar a tomar decisiones y para ello debemos prepararnos. Entonces no, la inmadurez no es desventaja, más bien ese tipo de modelo ayuda a despertar a la iglesia. Como decía Ángel, que me quitó ahí la palabra, el modelo presbiteriano de alguna manera hace que la iglesia se estanque en su crecimiento, porque pues todas las decisiones pues recaen sobre esas personas que ya se eligieron para que Sí, exactamente, así es. Ahora quiero darles algunos textos que son importantes y obviamente por medio de la escritura mostrarles, porque lo que más se acerca o lo más sano que nosotros vemos por la escritura naturalmente es el último, es el congregacionalismo. Hay algunos argumentos que les voy a dar. El primer argumento para descartar el episcopal es el siguiente. Algunos piensan que tenemos a Pedro como el primer apóstol, el primer papa, y que entonces bajo ese gobierno, entonces como Pedro el primer papa, es jerarquía, él toma las decisiones. Sin embargo, nunca vemos a Pedro tomando una decisión solo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 15. Ahora, Judas, el que traicionó a Jesús, muere. Hechos 1.15. Y sucede lo siguiente, pónganle cuidado. Versículo 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Es importante. ¿Cuántas personas había? 120. 120. Y dice, y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, por el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Es un texto, está buena esa descripción, ¿no? Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros, Jesús, fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron, tu Señor
que escoges el corazón de todos. Muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio del apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pregunta: ¿hay alguna evidencia? Si alguno la tiene, puede decirla con tranquilidad, pero ¿hay alguna evidencia que nos deja ver el relato que la decisión la tomó solamente Pedro? No. ¿Es claro que Pedro tomó la decisión? No, para nada. Es más, por lo que vemos, no solamente los apóstoles, sino que los apóstoles involucraron también ¿a cuántas personas? A 120 personas. O sea, no fue un tema de que acá la decisión estamos nosotros, vamos a hacer así, uno ya no está, ok, venga Matías y listo, quedamos. No, en realidad no vemos eso. Entonces, efectivamente el gobierno episcopal tenemos que desecharlo, porque en ninguna parte vemos a una sola persona tomando las decisiones. Y esta decisión tan importante no la toma Pedro, sino que la toma Pedro acompañado. ¿Pueden haber sido solamente los apóstoles? Sí, pero el hecho de que nos diga que habían 120 personas más significa que habían testigos por lo menos. Por lo menos había dos personas involucradas en lo que estaba pasando en este momento. Y también podemos ver en Gálatas como, y sobre todo en todo el ministerio de Pablo, que a Pablo no lo escogió ninguno de los apóstoles. El Señor lo llamó directamente a él y él en Gálatas argumenta: yo me presenté ante ellos, ellos no tuvieron ninguna cosa en contra mía, pero no fue que les haya ido a pedir permiso, porque su autoridad venía de Dios mismo, de Jesucristo mismo, que lo había llamado a ser apóstol de los. Así es. Ahí por ese lado también podemos decir que el episcopal no hay como muchos indicios. Mucho respaldo. Respaldo. Bien, ahora algo importante lo encontramos también en Hechos, que nos puede dar mucha luz de saber cómo la iglesia funcionaba en ese momento, la iglesia que se empezó a fundar después de que Jesús resucitó. Hay un pasaje importante que nos va a ayudar y es Hechos 6. Voy a leer Hechos 6, 1 al 6. Por aquellos días, a multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Específicamente, ¿cómo funcionaban exactamente? No lo sabemos. El punto es que en una decisión importante de escoger líderes, los apóstoles no tomaron la decisión solos, sino que ellos dijeron: bueno, la voz de ustedes es importante, ¿a quiénes ustedes ven que puedan cumplir con los requisitos para que hagan esa función de liderazgo? Pero la voz de la iglesia sí ve que es importante acá. La voz de la iglesia tiene muchas implicaciones. Ahora, otro pasaje más, antes de seguir avanzando, es Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, como ya lo hemos visto, nos está hablando acerca de la disciplina. Yo les decía hace 8 días, ¿cuántas veces Jesús nombra la palabra iglesia? ¿Se acuerdan? 2. En la primera dice sobre qué está fundada, sobre la declaración de que Cristo es Dios vivo. Ahora, en la segunda ocasión y la última de que Jesús habla de la iglesia es en Mateo 18, versículo 15 hasta el 18. Vamos a leer. Si tu hermano peca, ve y reprenderlo a solas. Si te escucha, habla a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil
y el recaudador de impuestos. De verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que es atado en la tierra será desatado en el cielo. Ese versículo ya lo entendimos, ¿verdad? Ya quedó claro. Ok. La decisión última en el paso donde desafortunadamente si una persona no se arrepiente toca expulsarla, ¿a quién le corresponde? ¿A solo los pastores? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Bien. Otro pasaje más. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 15 para que veamos entonces que la iglesia no deja de tener voz y que claramente hay algunos argumentos que no podemos usar hoy en día para una jerarquía, porque ciertamente tenemos a los apóstoles fundando la iglesia. Tiene una función muy particular para un momento muy particular. Y aún a pesar de eso no se tomaron atribuciones completas. Lo que encontramos en Hechos capítulo 15 es un problema que hay en la iglesia por los judíos. Los judíos dicen, para que los gentiles, para los que no son de sangre del pueblo de Israel, de la nación de Israel, sean creyentes, tienen que hacerse la circuncisión. Tienen que cumplir las restricciones alimenticias que nos dice el Antiguo Testamento. Tienen que cumplir con todo esto para que sean aceptados. Y el problema surge porque los apóstoles dicen no, ya esas restricciones alimenticias, restricciones de la ley de Moisés no aplican en este momento. Algunos piensan entonces que lo que hoy funcionaría como el presbiterio es lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 15. Sin embargo no es así, porque habría una contradicción. Porque en Hechos capítulo 15 en realidad no es tanto una orden de los apóstoles, sino una sugerencia. La sugerencia, y entonces dice los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos de sangre, de la carne, de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. En realidad es una sugerencia, no es una imposición de los apóstoles, no es una regla para todos. Porque después el mismo Pablo, en otras cartas, como en Corintios, va a decir que no hay ninguna restricción de alimentos. Entonces, Hechos 15 no nos sirve para defender el presbiterianismo, porque lo que está haciendo Hechos 15 es resolver un problema que no era de todas las iglesias, sino era un problema específico de un par en la cual Pablo no impone su autoridad, sino lo que hace es una sugerencia por la situación de esa iglesia en ese momento. Además de eso, vamos a encontrar muchos pasajes más, ya el tiempo se acabó. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 hay un caso de disciplina, y Pablo no es el que echa a esa persona. Recuerden que lo que está pasando en 1 Corintios 5, hay un hombre que se está acostando con la esposa de su papá, y Pablo lo que dice es, ¿ustedes por qué están permitiendo que esa persona siga con ustedes? Tienen que echarlo. Eso ni siquiera ocurre entre los del mundo, porque ustedes lo están permitiendo. Pero la decisión no es de Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes toman la decisión y lo que tienen que hacer es sacarlo, ¿sí? Podemos encontrar también en Timoteo algo interesante, y ya que estamos estudiando nosotros la carta de Timoteo, algunos piensan, ok, Pablo y Bernabé, Timoteo y Tito, ellos están colocando pastores en cada iglesia local a la que fueron enviados. Sin embargo, es muy claro entender de que la decisión no solamente es de Timoteo, y la decisión no solamente es de Tito, y no solamente es de Pablo, no solamente es de Bernabé. O sea, ellos están diciendo, acá quitamos y aquí ponemos. ¿Por qué? Porque cuando acaba la carta de Timoteo, la primera carta, dice el último versículo,
Versículo 21. La cual profesando de algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Ese es el saludo final. Y en 2 de Timoteo dice el último versículo, versículo 22, capítulo 4, que el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes, plural. Y como termina Tito, es de la siguiente manera, versículo 15, capítulo 3. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Aunque Pablo le escribe a Timoteo, no se espera que la carta se la quede Timoteo, sino que la carta sea leída por la iglesia. Y por eso Pablo saluda a toda la iglesia, que la gracia sea con ustedes. Y es exactamente lo que pasa con la segunda carta de Timoteo y con la carta de Tito. Entonces, son cartas personales, pero Pablo espera que la iglesia sepa también de esas cartas. Ahí donde vemos entonces que la decisión no solamente les pertenece a algunos, sino que también pertenece a la iglesia. Pero la pregunta sería, ¿para qué lado vamos nosotros? Según los modelos de gobierno que vimos. Congregacional. ¿Por qué? ¿Usted ya puede responder por qué? Porque ya hay participación de la iglesia. La voz de los miembros. Suficiente contexto bíblico para saber lo que es el modelo, que aunque no quedó exactamente reglamentado, sí nos da luz para establecerlo. Exactamente. ¿Entienden por qué? Entonces, la pregunta sería, ¿qué somos nosotros? Entonces vamos a responderla con lo que ya estudiamos del año pasado, no sé si alguno lo recuerda, pero vamos a considerarlo en este momento una vez más, que quede conciso. ¿Quién quiere leer? Quiero leer partes. A ver, ¿qué somos? Bueno, Ángel. Fuerte. Esta es la respuesta. Cada congregación actúa bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. En tal congregación, cada miembro es responsable de dar cuenta a Jesucristo como Señor. Oficiales escriturales son pastores y diáconos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia, el oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo limita la Escritura. El Nuevo Testamento habla también de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el cual incluye a todos los redimidos en todas las edades, creyentes de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Bien. Esa es la respuesta, ya lo hemos estudiado cuando hablamos de nuestra confesión de fe. Es la razón por la cual actuamos como actuamos y hemos esperado para actuar de acuerdo a esta manera. ¿Pudimos haber hecho otra cosa? La respuesta es sí, pero no podíamos, no porque no quisiéramos o no fuera más fácil, sino porque nuestra convicción no es esa. O sea, no cabía en nuestra mente imponer algo, pero es que no podemos hacerlo porque quien tiene que hacer eso es la iglesia, o sea, no solamente nosotros, ¿sí? Por eso es importante tomarnos todo este tiempo para hablar y decir las cosas son de esta forma. ¿Queda claro? ¿Sí responde preguntas? ¿Muchas preguntas y responden? Okay. Y que algo que podemos ver es que las grandes decisiones que se tomaron desde los inicios en la historia de la iglesia en estos 2000 años, hemos podido ver que las decisiones no se han tomado a través del presbiterio o a través de una jerarquía, sino a través de concilios. Entonces, vemos que cuando se reúnen estos líderes o se reúnen en la iglesia como tal, lo que se reúne es un concilio a dar luz y a través de la palabra poder tomar decisiones más no a través de la jerarquía ni a través de ¿Alguna pregunta? ¿Sí queda claro? Entonces la pregunta es, del inicio, ¿quién escoge los pastores? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Nosotros quiénes? ¿Quién puede? Los miembros. Ok, ¿y alguien cómo llega a ser miembro? Porque, ay, yo quiero ser miembro, no, para mí eso es suficiente. ¿No? ¿Por qué alguien llega a ser miembro de la iglesia? Porque es parte de no, algo más. Se capacitó. No, algo más. ¿Cómo así que alguien es creyente o no es creyente? Se bautiza.
conversión, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Desde quien convirtió a Cristo, naturalmente se ha unido a la iglesia local para afirmar eso. Entonces, esos son los miembros de la iglesia. La frase fácil, ¿no? Bien, vamos a orar y entonces desde aquí en adelante podemos hablar acerca de por qué pastores, por qué es oficio, qué es lo que tiene que hacer. Ya vimos que la iglesia lo escoge, después vemos cómo lo escoge, cómo es el proceso, digámoslo así. Pero hasta el momento queda claro. ¿Sí queda claro? Bien, entonces vamos a orar. Ustedes digan, claro, ya digo el paso de rato. ¿Cómo? Me digan los voluntarios de Cristo para que nosotros lo hacemos. Bien, vamos a hablar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor,